quiero comenzar el día de hoy con una pregunta para todos ustedes. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes nos hemos sentido en algún punto de nuestra vida, nos hemos sentido débiles, frágiles, vulnerables, con falta de fe o con miedo? ¿Cuántos de nosotros? Apuesto que la mayoría en algún punto de su vida ha experimentado estas emociones de debilidad, de vulnerabilidad, de miedo. Y para esto vamos a platicar de cómo el Espíritu Santo viene a transformar nuestras vidas. El Espíritu Santo transforma nuestras vidas. Y particularmente hablaremos del apóstol San Pedro. Sabemos que Pedro era uno de los apóstoles pues más cercanos a Jesús. Era un seguidor, un discípulo y un apóstol predilecto, ya que estuvo presente pues en acontecimientos importantes, acontecimientos como la transfiguración del maestro, presenció grandes prodigios como la multiplicación de los panes, la pesca milagrosa. Pedro era un hombre que tenía un gran amor y admiración por su maestro. Pero a pesar de todo eso, al igual que nosotros, Pedro también tuvo sus momentos de debilidad, sus momentos de falta de fe e incluso unos momentos de cobardía ante ciertas adversidades. Y una de las cosas que más tenemos grabadas en nuestra mente son las negaciones de Pedro, ¿no? Muchas veces conocemos al apóstol San Pedro como aquel que negó a Jesús 3 veces. Y las 3 veces que Pedro negó a Jesús, y que en el Evangelio de San Mateo nos narra que no solo negó a Jesús, sino que también comenzó a vociferar maldiciones. No solo lo negó, sino que comenzó a vociferar maldiciones. Fue tanta su desesperación y su miedo que recurrió hasta lo más bajo. El negar a Jesús, y no solo negarlo, sino decir, maldición, yo no lo conozco. La pregunta es, ¿por qué Pedro, a pesar de tener al mejor maestro, pues de alguna manera seguía metiendo la pata, ¿no? Por decirlo así. ¿Qué era lo que a Pedro le hacía falta para poder tener esa transformación, o para que Pedro pudiera tener esa transformación de un hombre débil, de un hombre que tuvo falta de fe, de un hombre que negó a Jesús, de un hombre que fue cobarde ante ciertas situaciones y adversidades? ¿Qué le hacía falta a Pedro para tener ese cambio, esa transformación en su vida? Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, del versículo del 1 al 4. Estoy seguro que muchos ya han escuchado este pasaje bíblico. Y dice así, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios. Bien, en este pasaje bíblico nos habla que el Espíritu Santo se derrama sobre cada uno de los apóstoles que estaban reunidos en un mismo lugar. Ahí, en ese lugar donde estaba Pedro, comienzan a llenarse del Espíritu Santo, y más adelante nos dice la palabra de Dios
que a partir de ahí, desde que reciben el Espíritu Santo, Pedro comienza a proclamar por primera vez públicamente a Jesús como Señor y Salvador, pero lo proclama con gran autoridad. Recuerden que después de la muerte de Jesús y antes de la venida del Espíritu Santo, los apóstoles estaban ocultos por miedo a los judíos. Qué gran diferencia podemos notar en el apóstol Pedro, ese apóstol que días antes había abandonado a Jesús, que lo había negado, que mostró cobardía y que ahora, lleno del Espíritu Santo, se nos muestra como un hombre transformado y dotado de los 7 dones del Espíritu Santo. Un hombre lleno de sabiduría, de entendimiento, ya que en sus discursos citaba las profecías cumplidas en Jesús y las verdades reveladas por Dios. Tuvo el don de consejo para guiar las primeras comunidades, el don de ciencia, el don de piedad, temor de Dios e indudablemente el don de fortaleza. Y esto pues no lo logró por mérito propio. Fue Jesús quien cumplió su promesa de enviar su Espíritu Santo para que todo esto se cumpliera. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que hoy en tu vida necesitas una transformación? ¿Crees que tu vida el día de hoy necesite transformarse? ¿Necesite transformarse? Si es así, esta promesa también es para ti. Y podrás decir tal vez, oye, pero si yo ya recibí el Espíritu Santo en mi bautismo y en mi confirmación, ¿cómo es que no se ven reflejados en mi vida los frutos y los dones del Espíritu Santo? ¿Por qué hasta la fecha yo sigo experimentando miedo, sigo experimentando debilidad, sigo experimentando falta de fe? Esto es porque necesitamos reavivar el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Porque normalmente lo podemos tener como secuestrado, nos decía un padre. Nos decía un padre, muchas veces el Espíritu Santo lo tienes secuestrado. Para que el Espíritu Santo venga a transformar tu vida, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos reavivar el Espíritu Santo? Primero, deseando y aceptando que el Espíritu Santo transforme tu vida. Deseando y aceptando que el Espíritu Santo transforme tu vida. ¿Pero para qué? Para que venga a poner orden a tu desorden. Para que Él sea el que te guíe en cada decisión que tomas. ¿Cuántos de nosotros, cuando vamos a tomar una decisión, por simple que sea, nos detenemos a pedir o a invocar al Espíritu Santo para que nos dé entendimiento y sabiduría y tomar una decisión que sea la que el Espíritu Santo nos guíe? ¿Para qué? Para que venga a poner orden a nuestro desorden y sea Él quien guíe en cada decisión que tomemos, ¿no? ¿Cómo puedo reavivarlo? ¿En qué momento puedo reavivar ese Espíritu Santo que tengo dentro de mí como secuestrado, les decía yo? ¿Cuándo? En el momento que tú invoques ese Espíritu Santo, pero que sea una invocación de manera consciente, no superficial. Yo te pregunto hoy, ¿crees que necesites en tu vida esa transformación que venga del Espíritu Santo? ¿Crees que hoy en tu vida el Espíritu Santo necesite venir a poner orden a tu desorden? Si es así, yo te invito a que aprovechemos este espacio, este momento de oración para invocar al Espíritu Santo.